cada vez que haya oportunidad. Estamos en Isaías, el capítulo 44, el versículo 6 al versículo 8. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Diga juntamente conmigo: y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el tiempo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y luego te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por esta palabra bendita, Señor, que ha sido leída. En este momento te pido, Señor, que pongas tu palabra en mis labios, Señor. Me aparto de este lugar, oh Señor, porque el que debe ser glorificado eres tú, y anunciado tu nombre y esta verdad, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, en esta tarde pon tu palabra en mis labios. Háblame, Señor, y habla a este pueblo, y habla a la audiencia, Señor, que está con nosotros en Facebook y en YouTube, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Démosle la gloria y la honra al Señor Jesús, y puede tomar su lugar. Gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, quiero enseñar por un momento sobre Jesús es Jehová, o Jehová es Jesús. Lo vamos a constatar, a datar en las Sagradas Escrituras. Una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta es que todo lo que enseñamos tiene que tener como base por lo menos 2 o 3 pasajes, o 2 o 3 hombres de Dios que hayan escrito sobre este mismo tema o sobre esta misma verdad. Un pasaje volando en las Sagradas Escrituras, un pasaje volando es sacando un pasaje de contexto. En las Sagradas Escrituras puede significar lo que la persona quiere que signifique. Pero cuando nosotros hablamos de la doctrina pura, de la doctrina fundamental, y poco a poco voy enseñando en el colegio bíblico, y voy enseñando también a los hermanos en general, y voy enseñando también en las redes sociales a todos aquellos que nos escuchan, que hay cosas, hermanos, que se nos han ocultado a través de la historia, y que es muy importante que nosotros las conozcamos. Y una de ellas, hermanos, es que quienes decidieron qué libros eran inspirados por Dios, o qué pasajes de la Biblia eran inspirados por Dios, fueron los católicos. Los papas católicos, la Iglesia católica, ella fue la que manipuló las Sagradas Escrituras en el año 325 después de Cristo. No existía lo que nosotros hoy conocemos como Biblia, así completa. Lo que existían eran los rollos, tanto de la ley como de los 12 libros de historia, los 5 libros de poesía que nosotros tenemos, los 17 de profecía, y también muchos otros libros del Antiguo y Nuevo Testamento, más los 4 evangelios del Nuevo Testamento,
más el libro de historia, el libro de los Hechos, más las 21 epístolas y más el Apocalipsis. Pero aparte de eso, en la época en que nace la católica, en el 325 después de Cristo, habían muchos otros libros considerados como sagrados, pero que ellos determinaron que esos libros no iban a ser puestos en el canón bíblico. Y otra de las cosas que quiero que quede bien clara, y lo puede constatar, no me crea a mí, busque, es que la cosa es que el Señor Jesús dijo escudriñad, y escudriñad, el origen de esa palabra significa buscar hasta debajo de las piedras para encontrar algo que nosotros consideramos que es valioso. ¿Tienen un aplauso para el Señor Jesús? Se lo pueden dar con libertad, hermano. Entonces no crea lo que yo digo, constátelo. Y hoy es fácil de constatarlo porque tenemos acceso al internet, tenemos acceso a Google, tenemos acceso a enciclopedias importantes en línea. Algunas son gratis, otras hay que pagar una poca cantidad por suscribirse para que usted pueda constatar. Pero Mateo 28:19 en los escritos originales no existe de la manera que existe en la Biblia de hoy día. En los escritos originales nunca el Señor Jesús dijo: id por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue una añadición de los papas católicos a las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús dijo: vayan por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en mi nombre. Y si usted puede constatarlo, una de las cosas es que puede ver en los otros 3 evangelios, porque no va a dar la casualidad que Mateo va a escribir separado de lo que escribió Lucas, o de lo que escribió Marcos, o de lo que escribió Juan. Todos ellos hablaron que los pecados del ser humano iban a ser lavados por el nombre del Señor Jesús. Solo Mateo se le agregan esas palabras, que a la hora de bautizar, bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El canón bíblico ya había sido cerrado. Los apóstoles ya no existían. Había muerto Juan a finales del siglo I o a inicios del siglo II. Entonces el catolicismo manipuló las Sagradas Escrituras y agregaron palabras que no estaban en las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando usted mira el cumplimiento de la Gran Comisión, los apóstoles fueron y bautizaron única y exclusivamente en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús era Jehová y Jehová era Jesús. Una de las cosas que un judío le fue enseñado es que no podía postrarse ante ningún otro Dios que no fuera Yahweh. Por eso Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová, dice nuestra versión, pero es Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno es. Y cuando Tomás le dice a Jesús, cuando Jesús entra al aposento donde ellos estaban y las puertas estaban cerradas, dice: Tomás, mira, yo soy, mete tu dedo en mi costado y mira mis manos, que yo soy. Y Tomás entonces hace la confesión de fe de Deuteronomio 6:4 y dice: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque él confesó que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento. A su nombre sea la gloria.
Esa es la fe de ellos, ¿verdad? Ahora vamos a constatarlo, a datarlo en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 35, el versículo 3 al versículo 6. Cuando yo enseño, hermanos, a mí me gusta que usted participe leyendo. A veces por cuestiones de tiempo vamos rápido, pero hoy quiero que participemos leyendo la palabra del Señor. Estamos ahí en Isaías 35:3. Dice la palabra de Dios: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué dice el verso 5, hermanos? Amén. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se abrirá. El 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Quién iba a venir? Dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene. ¿Quién era el Dios que Isaías estaba proclamando? Pero en aquel tiempo era llamado Yahweh, o como le digamos aquí en la traducción que nosotros tenemos, Jehová. Jehová iba a venir. ¿Y qué es lo que Jehová iba a hacer? Las señales cuando Él viniera, Él iba a abrir los ojos a los ciegos. Él iba a sanar a los que tuvieran sordera, iba a hacerlos oír. Él iba a sanar a los cojos. Él iba a hacer hablar a los mudos. Pues cuando Juan el Bautista está preso, él le manda a preguntar a nuestro Señor Jesús. Vamos al cumplimiento de esta profecía. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Y cuando nosotros vemos en Mateo el capítulo 11, el versículo 2, aquí está el cumplimiento de esta profecía. Amén. Dice la palabra del Señor: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es una pregunta, ¿verdad? Cuando el Señor oye esa pregunta, dice que Jesús respondiendo les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. ¿Qué iba a venir a hacer nuestro Dios? Abrir los ojos a los ciegos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Si usted no comprende que Jehová es Jesús con este pasaje,
hay algo que necesita, y es pedirle la revelación con un corazón contrito y humillado al Señor, porque Isaías está diciendo: nuestro Dios viene, y Juan está escuchando de Jesús: yo hago esto. A Juan lo habían mandado como un heraldo el Señor. ¿Qué era un heraldo, hermanos? ¿Alguien sabe qué era un heraldo? Era un mensajero, el que iba delante preparándole el camino a los reyes en el antiguo tiempo. Cuando los reyes iban a visitar un país, una ciudad, un lugar, el heraldo iba anunciando que el rey venía. Y Juan el Bautista, vamos otra vez a la profecía de Isaías, el capítulo 40, el verso 3. Juan el Bautista era el heraldo que le estaba preparando el camino. Y yo quiero que leamos para que vea a quién le estaba preparando el camino. Porque cuando no leemos Isaías 43, cuando no estudiamos, gracias a Dios, hermano, que aquí hay un pueblo que le gusta estudiar la palabra del Señor. 43 dice, ¿estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice? Voz que clama en el desierto, preparad el camino. ¿A quién? ¿A quién? A Jehová. Enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Este heraldo, que era Juan el Bautista, venía preparándole el camino al rey que se aproximaba a la ciudad de Jerusalén. Vamos al cumplimiento en Mateo capítulo 3, el versículo 1 al versículo 3. Mateo capítulo 3, el versículo 1 al versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice, hermanos? Se ha acercado. Este es aquí aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué dijo? Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. ¿A quién le estaba preparando el camino Juan? A Jesús. ¿Y a quién había profetizado Isaías que le iba a preparar el camino Juan? A Jehová. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Jehová del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, porque Dios es uno y uno es su nombre. A su nombre sea la gloria. Por eso dice Apocalipsis 1:8. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8, hermanos? Yo soy el alfa y la omega. ¿Y qué? El principio y el fin. Y el primero y el último, ¿verdad? El que es conocido como Jesús. El que era conocido como Jehová. Y el que ha de venir, el Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice Tito 2:13, hermanos? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Zacarías 14:9, ¿qué dice, hermanos?
y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Oh, no, es que eso no es lo que yo aprendí. No, pero es que cuando yo nací, hermanos, lo que me enseñaron fue a santiguarme. Y cuando estaba para dormirme, o mi mamá pensaba que yo ya estaba dormido, llegaba y me santiguaba. Y me decía en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y me aruñaba. Las di la cara. Amén. Y cuando el tiempo pasó, gracias a Dios, hermanos, estaba joven yo sé que hay personas que batallan para aceptar esta revelación. Gracias a Dios, hermanos, por aquellos que no fuimos a otra doctrina, sino que el Señor nos trajo directamente a la doctrina de su nombre y somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero yo sé que hay personas que nos están escuchando a través de los medios de comunicación que batallan, hermanos, se oponen. Y le dicen, como le decían a Pablo, este hombre es el líder de una sedición, de una secta llamada de los nazarenos, que por donde quiera anda deshaciendo las creencias de nuestros padres, por donde quiera anda deshaciendo la creencia que nosotros tenemos. Y ahora dice lo mismo la gente de nosotros, porque nosotros vamos y bíblicamente les deshacemos la dualidad, les deshacemos la Trinidad, les deshacemos el montón de dioses y los bautizamos en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, como hacían los apóstoles. Pero yo sé que hay que tener paciencia y hay que seguir orando. Hay personas, hermanos, que han pasado con nosotros años hasta que por fin el Señor les da un luzazo y dice, ahora sí, ya entendí que el bautismo único y para salvación es en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eso fue lo que predicaron los apóstoles y eso fue lo que profetizaron los profetas, que Dios es uno y uno su nombre, que Dios era uno ayer, es uno hoy y será uno por los siglos de los siglos. Fue profetizado por Malaquías que el Señor iba a enviar al profeta Elías delante de él, delante de Jehová. Vamos entonces a ver quién era el profeta Elías. Ese es mi segundo punto de esta tarde. ¿Quién era el profeta Elías? ¿Quién era el profeta Elías, hermanos? ¿Quién era? En el Nuevo Testamento, ¿cómo se llamaba el profeta Elías? Gracias. ¿Quién dijo? Juan el Bautista. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Amén. Vamos a Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5 y 6. Dice la palabra del Señor: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Pero de quién? Antes que venga el día de... Eso quiero que enfatice. Antes que venga el día de... Antes que venga el día de... Antes que venga el día de... Eso quiero que enfatice. ¿Por qué? Porque Elías le iba a venir preparando el camino a Jehová, grande y terrible. Verso 6 dice: Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y los hiera la tierra con maldición. Cuando viene el cumplimiento, hermanos, vemos en el capítulo 11 del libro de Mateo,
Ahí está parte del cumplimiento de esta profecía. Capítulo 11 del libro de Mateo, el versículo 12 hasta el versículo 14. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice, hermanos? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El verso 14 dice: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿Quién era Juan el Bautista? El Elías que profetizó Malaquías que iba a venir delante de Jehová. ¿Delante de quién venía Juan el Bautista? Delante de Jesús, porque Él es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. A su nombre sea la gloria. Unas páginas más adelante, en el 17 de Mateo. Gloria a Dios. El versículo 11. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 13. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Amén. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El verso 13 dice: entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista venía preparándole el camino a Jehová. Elías iba a venir delante de Jehová preparándole el camino. Profecías cumplidas. Hermano, si con esto nosotros no podemos comprender que Jesús y Jehová es el mismo Dios, entonces, hermano, hay un problema, porque dice que los discípulos comprendieron entonces que le hablaba de Juan el Bautista. En otras palabras, hermano, nosotros tenemos que comprender a la luz de la palabra de Dios que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. A su nombre sea la gloria. Alguien recíteme de memoria el Salmo 23:1, solo el 1. No me lo diga todo porque es solo el 1 quiero. Amén. ¿Quién es el pastor? Ese es el tercer punto que quiero tocar. Jehová es mi pastor. Amén. Él es nuestro pastor. Ahora, cuando vamos a Ezequiel, el capítulo 34, el versículo 11, ese pastor dice que Él, fíjense, hermanos, que hay muchos que dicen: no, allá estaba el Hijo con el Padre en el cielo y estaba creando, y cuando Él quiso redimir a los demás, Él, como la palabra del Señor dice que Dios envió a su Hijo, entonces abrió la ventana del cielo y dijo: ahí le va mi Hijo, y les envió el Hijo. No dice eso la palabra del Señor. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo no estaba en el cielo, el Hijo nació en determinado tiempo en Belén de Judea. Jehová dice que Él mismo va a venir, no va a mandar a nadie. Él vino en el Hijo, manifestado en un cuerpo humano. ¿Dónde estábamos, hermano? Ya se me olvidó. Ezequiel, ¿qué estábamos, hermano? Amén. 34:11. Dice, ¿qué dice, hermanos?
Amén. ¿Quién irá a buscar sus ovejas? Jehová. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y la reconoceré. Y cuando viene nuestro Señor Jesús en Juan 10:11, en el cumplimiento, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces nuestro Señor Jesús vino y Él se acreditó a sí mismo ser nuestro pastor. Y Pedro dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, Él va a recompensar a cada uno según lo que haya hecho en esta vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús en esta tarde? El último punto. La profecía dice que Jehová iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Preste la atención a eso. Jehová no dice que la segunda persona ni nada de eso, ¿verdad? Porque esa doctrina es de Nicea, 325 después de Cristo. Y es de Nicea aplicada a la palabra de Dios, ¿verdad? Aplicado. Ellos quisieron aplicar eso, pero en realidad esa doctrina viene desde Babilonia, porque la primera Trinidad babilónica fue... ¿Quién fue la primera Trinidad babilónica? Ojalá hayan escuchado el estudio de ayer, si no, no van a saber quién fue. ¿Quién dijo? Fue Nimrod, Semiramis y Tamuz. Esa fue la primera Trinidad. Después eso se lo aplicaron también los católicos a Jesús, María y José. Y se lo aplicaron a las manifestaciones de Dios. Y le dieron a las manifestaciones de Dios persona. El Padre una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo otra persona. Y después lo unen y dice, pero es una sola cabeza. O sea, eso sería un Dios fenómeno, ¿no? 3 cuerpos y finalmente unidos en una sola cabeza. Porque dice, esas 3 personas distintas son un solo Dios verdadero. Pero la palabra del Señor no habla de 3 personas distintas. Habla de 3 manifestaciones de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero no como 3 personas distintas. Él es uno y uno es su nombre. Zacarías capítulo 11, el versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Zacarías está ahí atrásito de Malaquías, hermanos. Solo dele vuelta unas 3 páginas más y ahí está ya en el capítulo 11 de Zacarías. 11, el versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿qué? 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Pues cuando viene el cumplimiento, dice que Judas, que era el tesorero y que le hacía falta dinero para dar cuentas al Señor Jesús, porque cada año se hace el año fiscal, y a Judas le hacía falta dinero para darle cuentas al Señor Jesús. Y cuando se llega el momento de ajustar cuenta, entonces Judas va y ofrece vender al Señor Jesús. Estoy en Mateo capítulo 26, el versículo 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Por cuánto lo vendió? Por 30 piezas de plata. Una de las personificaciones, hablando de figuras retóricas, que ejemplificaba a nuestro Señor Jesús era José. ¿Por cuántas piezas de plata fue vendido José?
por 20 piezas de plata. Entonces ya los esclavos estaban un poco más caros en la época del Señor Jesús, porque ya habían pasado 1700 años desde la venta de José hasta la venta de nuestro Señor Jesús. Entonces los esclavos ya habían subido de precio, habían subido 30 piezas, y la profecía decía que iba a ser entregado o vendido Jehová por 30 piezas de plata. ¿Y quién fue vendido por 30 piezas de plata? Fue vendido nuestro Señor Jesús por 30 piezas de plata. Yo creo, hermanos, que es suficiente, pero como hay que concluir, vamos a concluir. Dice entonces que Judas buscaba entregar a nuestro Señor Jesús. Y cuando llegó el tiempo de entregar a nuestro Señor Jesús, entonces, viendo Judas que nuestro Señor Jesús era condenado, porque él pensó, como el Señor Jesús muchas veces se había escapado, entonces él pensó que esta vez iba a hacer lo mismo. El Señor Jesús: lo vendo y me quedo con las 30 piezas de plata. Al fin y al cabo, el Señor muchas veces se les ha ido de las manos, se les va a ir esta vez también, pero esta vez fue sentenciado a muerte. Y Judas no pudo encontrar consuelo después de haber vendido a nuestro Señor Jesús. Ahora estoy en Mateo, el capítulo 27, el versículo 3 en adelante. Mateo capítulo 27, el versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, que era condenado nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. El verso 9, fíjese lo que dice el verso 9, préstele atención a ver si encuentra aquí algo significante en el verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta, ¿qué? ¿Por el profeta qué? ¿Dónde leímos nosotros esta profecía? En Zacarías. ¿Se da cuenta entonces que hay otros libros y otros pasajes que nosotros no tenemos en las Sagradas Escrituras? ¿Quién se los quitó? Ya les dije quién se los quitó. No es necesario que lo vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque hay una profecía de Jeremías también, hablando de la venta de nuestro Señor Jesús, que nosotros no la tenemos registrada, sino que tenemos registrada la profecía de Zacarías, no la profecía de Jeremías. Pero Mateo sabía que había una profecía de Jeremías a la cual él se estaba refiriendo, pero que en el año 325 después de Cristo igual la quitaron de las Sagradas Escrituras. Yo por eso enseño a todos hoy en día que no solamente estos 66 libros son inspirados por Dios, hay muchos otros libros más inspirados por Dios, porque ¿quién dio la autorización de estos libros? Ya dije quién los dio, la católica. Entonces dice que tomaron las 30 piezas de plata, el precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor Jesús. El Señor entonces fue vendido por 30 piezas de plata. Para resumir, entonces, Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Vimos, hermano, que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin.
Él es el que estuvo profetizado que iba a venir a sanar, a dar la vista a los ciegos, a hacer oír a los sordos, a hacer caminar a los cojos. Y eso vino a ser nuestro Señor Jesús. Y también estaba profetizado que iba a venir un hombre que fue Juan el Bautista como un heraldo, preparándole el camino a Jehová. Y vino preparándole el camino a nuestro Señor Jesús. También vimos que el Señor es nuestro pastor y que Él vino a morir por nosotros como el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas, y que Jehová iba a ser vendido por 30 piezas de plata, y fue vendido nuestro Señor Jesús por 30 piezas de plata. ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor Jesús? Pero para concluir, dice Mateo el capítulo 12, el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como las películas me ponen una ballena, ¿verdad? Para ejemplificar a Jonás. En una ocasión yo dije, como la ballena se tragó a Jonás, y alguien me gritó de allá, no fue una ballena. No importa si ha sido ballena o un gran pez, hermano. Lo que importa es el simbolismo. Lo que importa es la figura retórica. Lo que importa es la metáfora. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Señor fue vendido por 30 piezas de plata para ir a la muerte y a la sepultura. Y estuvo allí por 3 días y 3 noches, pero se levantó de la tumba glorioso y está con nosotros en esta tarde diciéndonos: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Como dijo Pablo, Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por todos los siglos. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Pongámonos de pie, hermanos. Los días lunes dediquemos un espacio para orar por las personas que no tienen esta revelación. Recuerda, hermanos, que cuando nació el día lunes de oración, nació con el objetivo de orar por las personas que no tienen la revelación de quién es Dios, de que hay un solo Dios, de que hay un solo nombre y de que el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Así que yo le pido que tengamos un tiempo para pedir, para que esta palabra, cuando sea predicada, como dijo Pablo, les pido que oren por mí. Estas son palabras de Pablo. Para que cuando yo hable, esta palabra vaya sazonada con gracia y con poder del Espíritu Santo de Dios, para que esta palabra no solamente sea intelectualidad, sino que el Espíritu de Dios pueda llegar al corazón de los oyentes y los oyentes puedan decir: esta es la verdad irrefutable, porque la palabra de Dios es la verdad irrefutable. Nadie puede refutar a la palabra de Dios. Y los que lo han intentado hacer han quedado avergonzados. Porque hay personas preparadas en este mundo que han tratado de refutar la fe, la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Y hay personas humildes que no tienen o no tenemos un título académico, pero que con una revelación de la palabra de Dios, con una verdad de la palabra de Dios, hemos podido levantar la frente en alto y decir: conocemos a Dios, conocemos su nombre, somos perdonados por el Señor y yo soy un milagro del Señor. Cada uno de nosotros somos un milagro del único Dios, del Dios Todopoderoso. Señor Jesús, gracias te damos en esta tarde,
por esta palabra bendita, Señor, que ha sido predicada una vez más. Te pido, Señor, que la lleves hasta lo más profundo del corazón. Que esta revelación, Señor, pueda llegar a este mundo para salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente tú, Señor, eres el único que puedes perdonar pecados y que puedes revelar esta verdad. Vamos a orar sin micrófono para